Gloria a Dios. Vaya conmigo, hermanos, al libro, al Antiguo Testamento, y vamos a ir a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2.
cambios que transforman. Muy seguramente usted ha escuchado la frase que dice que hay cambios para bien. Hay un dicho, hay un eslogan, no sé cómo le llame, donde dice que hay cambios para bien. Pero como creyentes, como cristianos, debemos entender, debemos comprender que Dios, escúcheme, Dios va más allá de solamente hacer cambios para bien. Dios va más allá de solamente hacer cambios para bien. Dios obra cambios para transformar nuestras vidas. Dios no solamente hace cambios para bien, Dios obra cambios para transformar su vida y para transformar mi vida. Y esa verdad que le estoy diciendo, que Dios hace cambios para transformar nuestra vida, la vemos claramente en la historia de Moisés. En el pasaje que acabamos de leer, podemos ver algunas cosas de Moisés. Podemos ver cuando fue adoptado. Moisés fue adoptado por la hija del faraón. Y dice el pasaje que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso, iglesia? Que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Sabe qué significa eso? Que Moisés recibió una formación de príncipe de alto nivel. Moisés recibió una formación de príncipe, hermanos. Una formación donde lo prepararon para gobernar, donde lo prepararon para dirigir. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés vivió con privilegios. Moisés vivió con privilegios. Moisés vivió en un palacio. Moisés vivió con sirvientes. Moisés vivió comiendo la comida de la realeza. Moisés tenía acceso a toda la cultura egipcia. Así que Moisés vivía cómodamente. Moisés disfrutaba de una buena vida siendo un príncipe en Egipto. Pero sabe una cosa, hermanos, sabe una cosa, Dios hizo lo que suele hacer con todos nosotros. Dios hizo cambios en la vida de Moisés. Pero no solamente hizo cambios para bien, Dios hizo cambios que transformaran la vida de Moisés. Dios hizo un cambio en la vida de Moisés. Dios hizo que dejara todo. Dios hizo que saliera de Egipto para llevarlo al desierto, para que tuviera un encuentro con Dios y que ese encuentro con Dios transformara la vida de Moisés. Éxodo capítulo 2 versículo 29 dice, Éxodo capítulo 2 versículo 29 dice: al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados ¿cuántos años? Los que están leyendo conmigo, Éxodo capítulo 2 versículo 29 y versículo 30. ¿No? ¿Tampoco?
No, padre, estoy mal. ¿Cómo? Bueno, búsqueme ese versículo. 23, ¿qué? Capítulo 23. 7:23. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados ¿cuántos años? 40 años. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Mire qué tremendo, hermanos. El Señor tuvo a Moisés en el palacio 40 años, pero después lo lleva al desierto. ¿Cuántos años? 40 años. 40 años. Moisés vivía cómodamente, como les dije hace un momento. Disfrutaba de una buena vida. ¿Sí o no? Siendo el príncipe de Egipto. Dígame, ¿qué le faltaba a Moisés? ¿Cómo vivía Moisés? Bien. Ropa de realeza, la mejor comida en la mesa, mandaba, lo que decía se hacía, era el príncipe de Egipto. Vivía bien en Egipto, estaba cómodo en Egipto, pero Dios hizo un cambio en la vida de Moisés. Dios hizo que dejara todo. Dios hizo que saliera de Egipto. Y hermano, y después de estar en el palacio, Dios lo lleva al desierto. ¿A cuánto les gusta estar en el desierto? A ninguno, ¿sí o no? Pero el desierto es necesario en nuestras vidas. El desierto es necesario, hermanos. Todo el que quiera tener un encuentro con el Señor es necesario que pase por el desierto. Dios lo llevó al desierto. Y no lo llevó un mes, no lo llevó 2 meses. ¿Lo llevó cuántos años? 40 años estuvo en el desierto en Madián. Escúcheme, hermano, escúcheme, iglesia. Moisés estaba bien adaptado a Egipto. A mí esto Dios me hablaba con todo esto. Escuche, porque ahí vamos a entrar al tema. Moisés estaba bien adaptado a Egipto. Pero ¿sabe una cosa? Moisés no era egipcio. Moisés era hebreo. A mí eso me impacta, hermano. Recuerde que el mundo representa ¿a quién? A Egipto, ¿sí o no? El mundo representa ¿a qué? A Egipto. Y escuche lo que dice. Moisés estaba adaptado a Egipto. ¿Sabe que hay muchos cristianos que están adaptados a Egipto? ¿Sabe que hay muchos cristianos que están cómodos en Egipto? Y se les olvida que ellos no son egipcios, ellos son hijos de Dios. Moisés estaba muy bien adaptado a Egipto, estaba contento en Egipto, todo le estaba saliendo bien, era el príncipe, vestía bien, comía bien, leía bien, todo lo ordenaba, todo le hacían. Pero él no era egipcio, él era hebreo. ¿Qué significa, hermano? Significa que Moisés tenía que adaptarse, no a Egipto, sino que Moisés tenía que adaptarse a la voluntad de Dios. Moisés tenía que adaptarse a la voluntad de Dios, no a la cultura de Egipto. No a la cultura de Egipto, no a la religión de Egipto, no a los valores de Egipto. Hoy muchos cristianos están adaptados a la cultura del mundo. Y muchos cristianos llaman bueno a lo que Dios llama malo. Eso que pasa que yo haga esto, eso que pasa que yo no sé qué,
están adaptados. Moisés estaba adaptado a Egipto. Se le había olvidado que él no era egipcio, él era hebreo. Hoy muchos cristianos están adaptados al mundo, están adaptados a las corrientes del mundo, y se les ha olvidado que ellos no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Se les olvida que son hijos de Dios, que Dios los rescató con su sangre, y están contentos allá en el mundo. Están felices en la cultura del mundo. Están felices practicando cosas que a Dios le desagrada, pero están contentos allá. Vienen el domingo, cantan, aplauden, pero están enfocados en el mundo. Se les olvida que no son egipcios. Se les olvida eso. Moisés estaba tan adaptado a Egipto que se le olvidó que era hebreo. Moisés estaba tan adaptado a la cultura, a la religión, a los valores de Egipto, que Dios tuvo que hacer algo para sacarlo. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando usted y yo comenzamos a adaptarnos a la cultura del mundo, Dios, hermano, entra y nos cambia todo. Dios tuvo que venir. Dios tuvo que venir no solamente a cambiarle la vida a Moisés, sino que Dios vino a cambiarle la vida a Moisés para transformarlo, para que recordara quién era él, para que él pudiera cumplir el propósito de Dios, porque Moisés había nacido con un propósito. Y yo le quiero decir a usted, iglesia, usted que ha sido redimido con la sangre de Jesús, usted que le ha entregado su vida a Cristo, usted que ha nacido de nuevo, Dios tiene un propósito con su vida, hermano. Pero mientras usted esté participando, mientras usted esté adaptado a la cultura de Egipto, Dios no va a poder cumplir su propósito. Entonces, ¿sabe qué va a tener que hacer Dios? Dios va a tener que hacerle una vuelta, sacarlo de allá y llevarlo al desierto. Aleluya. Entonces, hermanos, viendo todo esto, miremos algunas cosas, algunos principios poderosos, importantes para nuestra vida que vemos en esto, que miramos en lo que Dios hizo con Moisés cuando lo saca de Egipto y lo lleva al desierto. Una vez Dios le dijo a un hombre en Génesis, Dios le dijo a un hombre que se llamaba Abraham, Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Moisés estaba cómodo en Egipto. Moisés estaba contento en Egipto. Moisés estaba adaptado a la cultura, a la religión, a todo lo de Egipto. ¿Sabe qué nos enseña eso, hermano? Escuche, iglesia. Escuche. Estar tranquilos y cómodos en una relación, en un empleo, en un estilo de vida, no significa que ahí es donde Dios nos quiere tener. Hermano. Vuelvo y le repito. Estar tranquilo, estar cómodo en una relación, en un empleo, en un estilo de vida. Usted dice: estoy cómodo acá. Moisés estaba cómodo en Egipto. Moisés estaba tranquilo en Egipto. Todo le estaba saliendo bien. Era príncipe, se vestía bien, comía bien, le servían. Estaba cómodo, estaba tranquilo. Pero ese no era el lugar donde Dios quería que él estuviera. A veces estamos tranquilos, a veces estamos cómodos con nuestro estilo de vida, en una relación, en un empleo. Pero ¿sabe una cosa? Eso no significa que es ahí donde Dios nos quiere tener. Abraham estaba igual que Moisés, estaba cómodo en su casa,
estaba bien. Pero Dios le dijo un día: sal de aquí. Lo desacomodó. ¿A cuántos les gusta que Dios los desacomode? No nos gusta, ¿sí o no? No nos gusta que Dios nos desacomode. Pero ¿sabe una cosa? Si usted tiene un propósito de parte de Dios, Dios lo va a desacomodar así usted no quiera. Dios, yo estoy aquí contento, en mi zona de confort, aquí, en mi trabajo, en mi estudio, en mi relación, en esto. Estoy contento acá, estoy cómodo acá. Nos parecemos a los discípulos. Después de que Jesús subió al cielo, Dios les había dado una orden, y era que fueran y predicaran el evangelio por todo lado. Ellos recibieron el bautismo del Pentecostés. Ellos estaban orando ahí, estaban contentos. Iban a las casas del hermano, iban a la casa del otro hermano, allí tomaban tinto, allí partían el pan, allí almorzaban, allí esto. Estaban felices en ese entorno. Estaban cómodos, estaban tranquilos, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. No estaban cumpliendo el propósito. El propósito de Dios con ellos era que se fueran por todos los lugares y llevaran el evangelio. Estaban cómodos. Entonces Dios vino y los miró y dijo: ¿estás muy cómodo? ¿Cuántas veces Dios quizás ha venido a nuestra vida y nos ha visto y quizás Dios ha dicho: ¿estás muy cómodo ahí? ¿Estás muy cómodo así? Yo creo que Dios miró a los discípulos y dijo: ¿están muy cómodos? Pues los voy a desacomodar. Dios es experto en desacomodarnos para su gloria. Y entonces vino y envió la persecución. Comenzaron la persecución contra los cristianos. ¿Y sabe qué les tocó hacer a ellos? Desacomodarse. Y unos se fueron para un lado, otros se fueron para el otro, otros para el otro, huyendo de la persecución. Y donde iban, llevaban el evangelio y la gente se convertía. A veces Dios nos tiene que desacomodar para cumplir sus propósitos. Posiblemente, hermanos, podemos sentirnos cómodos, tranquilos, estar contentos. Hay gente, hermano, hay cristianos que están felices en relaciones pecaminosas, pero no es ahí donde Dios los quiere tener. No es ahí, pero están cómodos ahí, están contentos. Hay gente, hermano, que está cómoda, está feliz, está prosperando en un empleo, en un negocio, pero ese negocio, ese empleo no te está permitiendo cumplir los propósitos de Dios en tu vida. O quizás otros se han alejado de los caminos de Dios y se sienten cómodos lejos de los caminos de Dios, se sienten tranquilos viviendo esa vida de mundanalidad, de placeres, de pecado, como el hijo pródigo. Pero Dios tiene otros planes para nuestra vida. El hijo pródigo estaba feliz por allá, en el pecado, en la mundanalidad, pero eso no eran los planes que el padre tenía para con ese hijo. Pero un día recapacitó. Así que, hermanos, escuche, estar tranquilos y cómodos en un estilo de vida no significa que es ahí donde Dios nos quiere tener. Segundo principio que aprendemos, hermanos: el profeta Isaías dice: porque mis pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Porque como son más altos los cielos que la tierra, dice el Señor, así son mis caminos, así son mis pensamientos. Mira, hermano amado, nuestra vida no debe estar adaptada primeramente a nuestros propios planes, a nuestros propios proyectos, a nuestras propias metas, sino a la voluntad del Señor, hermano. Y ahí fallamos mucho. Ahí fallamos, porque siempre nuestra vida la adaptamos primeramente a nuestros propios planes. Nuestra vida la adaptamos primeramente a nuestros propios proyectos, a nuestras propias metas, y no tomamos en cuenta la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no nos interesa. Nos interesa es
cumplir nuestros propios planes, proyectos y metas. Pero déjeme decirle que nuestra vida no debe estar adaptada de esa manera. Nuestros planes, proyectos y metas van después de la voluntad de Dios. Primeramente va la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque escucha, hermano, hacer planes, hacer proyectos, crear metas, no está mal. Debemos hacerlo. Claro que sí. Claro que sí. Una empresa, una iglesia, un hogar que no tiene proyectos, que no tiene metas, hermano, fracasa. Entonces, hacer planes, hacer proyectos, tener metas, no está mal. Pero ¿sabe una cosa? Esos proyectos, esas metas que tenemos que hacer, debemos someterlas a la voluntad de Dios. Ese proyecto, esa meta que usted tiene, que yo tengo, ¿sabe qué debemos de hacer? Debemos entregarla y someterlo a la voluntad de Dios y decirle: Señor, ¿qué opinas de esto? Señor, ¿qué opinas de este proyecto que quiero hacer, Señor? Señor, ¿qué opinas de este trabajo que quiero iniciar? ¿Qué opinas de este anhelo que tengo en mi corazón, Señor? Es esto, esto y esto. Señor, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué me dices? Pero no lo hacemos. Vamos y le preguntamos a otras personas que quizás nos dirán: uy, sí, eso está bueno, hágale, eche para adelante, hágale. Y nos vamos contentos porque oímos lo que queremos oír. Pero cuando nosotros le entregamos nuestro proyecto y nuestros planes a Dios, hermano, y le decimos: Señor, esto es lo que yo quiero, pero Señor, no quiero hacerlo en mí, quiero que se haga conforme a tu voluntad. Hermano, cuando lo hacemos de esa manera, déjeme decirles que Dios nos va a direccionar y Dios nos va a mostrar su voluntad. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces Dios nos muestra su voluntad, pero nosotros no queremos hacer eso. Y a veces le decimos por muletilla: Señor, que se haga tu voluntad. Pero en el fondo sabemos que no vamos a hacer lo que Dios dice, vamos a hacer lo que yo quiero hacer. Y ahí es donde fallamos. Mire, hermanos, Moisés podía haber estado adaptado a Egipto. Moisés podía haber estado adaptado a su estilo de vida, a la cultura, a los planes y proyectos. Pero escucha, hermano, David no podía olvidar que era hebreo y que su vida tenía un propósito de Dios. Hermano, yo le quiero decir en esta mañana: puede que usted tenga proyectos, puede que usted tenga planes, puede que usted tenga metas muy buenas, excelentes, muy lindas, pero usted no se le puede olvidar que Dios tiene un propósito con su vida. Y si esos planes lindos que usted tiene, y si esos proyectos lindos que usted tiene, y si esas metas lindas que usted tiene no van conforme a la voluntad de Dios, Dios no va a permitir que se cumplan, así sean lindas y buenas. José y María tenían proyectos, José y María tenían metas, pero Dios tenía un propósito eterno con ellos. Ellos tenían una meta de vida, ellos tenían proyectos de hogar, ellos tenían muchas cosas que querían hacer. Pero Dios un día llegó y les dijo: hey, José y María, tú tienes metas, tú tienes proyectos, pero yo tengo propósitos. Yo no sé si usted entiende eso, hermano. Quizás usted tiene proyectos, quizás usted tiene metas, pero Dios tiene propósitos con tu vida. ¿Y sabe qué dijo José y María? José y María no hicieron como los chinos chiquitos. ¿Sabe qué dijeron ellos? Señor, hágase conforme a tu perfecta voluntad. Moisés no podía olvidar
a pesar de estar adaptado a Egipto, a pesar de estar adaptado a su estilo de vida, a pesar de estar adaptado a la cultura egipcia, a pesar de estar adaptado, él tenía planes. ¿Sabe cuáles eran los planes de Moisés? Ser el faraón cuando el faraón muriera. Moisés quizás tenía en los planes ser el próximo faraón, dirigir Egipto. ¿Qué planes tú tienes? Pero eso no eran los planes de Dios. Dios tenía un propósito. Dios tenía que recordarle a Moisés que él no era egipcio, él era hebreo. Hermano, Dios en esta mañana te está recordando que tú no eres egipcio. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y Dios tiene propósitos con tu vida. Dios no te ha traído hasta aquí, hermano, solamente por traerte. Dios no ha permitido, hermano, que quizás tú te haya sucedido algo grave. Dios quizás no ha permitido ni siquiera que tú hayas muerto. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. ¿Por qué mantienes buscando tus propios propósitos, tus propios anhelos? ¿Por qué más bien no vas y le dices: Señor, si tú me has dado la vida, si tú me has permitido vivir hasta aquí, Señor, aunque yo tengo metas, aunque yo tengo muchos proyectos que me encantan, Señor, pero yo quiero cumplir tus propósitos en mi vida? A Moisés se le había olvidado eso. Él creía que era un egipcio más. Muchos cristianos se les olvida que son hijos de Dios y creen que son egipcios y están adaptados a todo lo del mundo. Y Dios tiene que hacer algo para que entiendan que Dios tiene propósitos lindos. Dios tiene propósitos. Así que, hermanos, somos cristianos, no lo olvide. Somos hijos de Dios. Y por sobre todo lo que el mundo nos ofrezca, por sobre todo lo que el mundo opine o piense, hermanos, debemos hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Debemos hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Por eso Dios te llamó. Por eso Dios te salvó a ti y a mí, para que cumplamos sus propósitos. A Moisés se le había olvidado eso. Su mente y su corazón estaban en Egipto. Recuerde que Jesús dijo, hermano, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Usted ya no es de este mundo. Vivimos en este mundo, hermano, pero no somos parte de este sistema mundano de pecado, de maldad. Usted y yo somos diferentes. Estamos aquí, hermano, para cumplir un propósito de Dios. Dios tuvo que recordarle a Moisés que él era hebreo y que Dios tenía un propósito con él. En Hechos 7:25 dice: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Después de todo eso, Moisés entiende el propósito. Y vamos a la última parte, hermanos. La última parte. Estamos mirando, hermanos, principios espirituales a través de Moisés. Ya vimos el primero: estar tranquilos y cómodos en un estilo de vida no significa que es ahí donde Dios nos quiere tener. Segundo, nuestra vida no debe estar adaptada primeramente a nuestros propios planes, a nuestros propios proyectos, a nuestras metas, sino a la voluntad de Dios. Y tercero, hermanos, Hechos 7:30, vamos a leer. Hechos capítulo 7, versículo 30. Mire lo que dice. ¿Pasados cuántos, hermanos? ¿Cuántos años tuvo Dios a Moisés en el desierto? ¿Cuántos años llevas tú en el desierto, hermano? Padre Santo. Pasados 40 años,
Un ángel se le apareció. ¿Dónde se le apareció el ángel, hermano? Ay, Dios. Hermano, Dios es experto en aparecérsenos en el desierto. Dios no se le apareció en Egipto. Dios no se le apareció en el palacio. Dios no se le apareció a Moisés cuando era príncipe. Dios no se le apareció a Moisés cuando estaba ahí con la realeza, comiendo de lo rico, de lo fino. Dios se le apareció a Moisés cuando estaba en el desierto, hermano. Gracias, Señor, por los desiertos. Gracias, Señor, por los desiertos, porque ahí tú te manifiestas en nuestras vidas y nos muestras tu propósito, Señor. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. Y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, Dios Todopoderoso, y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. ¿Sabe una cosa, hermano amado, iglesia? Que muchas veces, escuche esto, muchas veces Dios nos saca de la comodidad, nos saca de la tranquilidad y nos lleva al desierto. ¿Sabe para qué? Para que tengamos un encuentro con Él que transforme nuestras vidas. Muchas veces Dios te va a sacar de tu tranquilidad. Dios te va a sacar de tu comodidad. ¿Sabe para qué? Para llevarte al desierto. ¿Y para qué Dios nos lleva al desierto? Porque Dios es malo, porque Dios nos odia, porque Dios no nos quiere ver tranquilos. No, Dios nos lleva al desierto, hermano, para que tengamos un encuentro con Él. Pero no solamente un encuentro con Él, un encuentro que transforme nuestras vidas. Mucha gente tiene encuentros con Dios y saltan y brincan y gritan y aleluya, pero salen iguales. Se caen al piso, se vuelven y se caen y vuelven y se caen. Momentos. Pero un encuentro con Dios transforma vidas. Un encuentro real y genuino con Dios transforma los corazones. Dios sacó a Moisés del palacio del faraón. Dios sacó a Moisés de la comodidad, de la tranquilidad, para llevarlo al desierto. ¿Sabe por qué? Porque ahí en el desierto Moisés iba a tener un encuentro con Dios que le iba a transformar por completo su vida, hermano. Le iba a cambiar su vida. Y yo quiero decirle, mi amado hermano y hermana, amigo, en esta mañana, si Dios ha hecho cambios inesperados en tu vida, si Dios te ha llevado al desierto. ¿Cuál desierto, pastor? Yo no he ido a ningún desierto. Si Dios te ha llevado al desierto de la soledad, si Dios te ha llevado al desierto de la escasez, si Dios te ha llevado al desierto de la enfermedad, si Dios te ha llevado al desierto de la crisis, ¿qué debes hacer? ¿Sabe qué debes hacer? Tienes que buscar tu zarza ardiente, hermano. ¿Cómo así, pastor? ¿Sabe qué significa eso? Que debemos buscar, hermanos, el fuego de Dios, que debemos buscar la presencia de Dios, que debemos buscar la voluntad de Dios.
Hermano, Moisés, Dios sacó a Moisés de la comodidad, de la tranquilidad, y lo llevó al desierto. Y allí en el desierto él tuvo un encuentro con Dios. Miró una zarza. ¿Sabe qué es una zarza? Una zarza es maleza seca. ¿Cómo? Eso, espinos secos. ¿Qué pasa cuando usted le prende candela a esa hoja seca? ¿Se quema? ¿Se demora en quemar? No. Usted le prende candela a eso seco y de una vez se prende y ya lo quema y se apagó. Moisés estaba cuidando las ovejas. Después de ser el príncipe de Egipto, ahora Moisés estaba cuidando ovejas que ni siquiera eran de él, eran de su suegro. Y él estaba allá en el desierto de Madián, y de pronto dice que viró algo, una zarza ardiente. O sea, estaba prendida la zarza, pero él vio algo ahí, algo raro. Si estaba la zarza prendida, lo más normal, yo me imagino a Moisés ahí cuidando las ovejas, mirando la zarza. ¿Y sabe qué cautivó a Moisés? Que la zarza no se apagaba. Y él decía: ve, esto tan raro. Ya era para que se hubiera apagado, porque es maleza. Y cuando vio que eso no se apagaba, sino que se mantenía el fuego, dice la palabra que Moisés comenzó a acercarse. Hermano, donde hay fuego, Dios acerca a las personas. Aleluya. Si tu vida está en el fuego del Espíritu Santo, la gente va a venir a ti, porque va a haber cosas diferentes. Pero si tú estás seco, hermano, nadie va a venir. Moisés se acercó y dice: voy a ir a ver por qué causa esa zarza no se quema, no se apaga. Y cuando fue y se acercó, hermano, ahí el Señor lo agarró y le entregó y le mostró y le habló y le dio su propósito. Y le dijo: Moisés, yo te tengo con un propósito. Yo no te traje a este mundo para que fueras un príncipe en Egipto. Yo no te traje a este mundo para que congeniaras con la mundanalidad. No, yo te traje a este mundo y te salvé de la muerte. Porque recuerde, Dios salvó a Moisés de la muerte. ¿Se acuerdan? Todos los niños varones hebreos morían, pero Dios permitió, por su gracia y su misericordia, que Moisés viviera. ¿Para qué? ¿Para que fuera el príncipe de Egipto? ¿Para que cumpliera sus propios proyectos? No, Dios permitió que viviera para que cumpliera el propósito de Dios en esta tierra. Y Dios le entrega su propósito, Dios le entrega su llamado y le dice: yo te he llamado para que saques a mi pueblo de la esclavitud, para que lleves mi palabra. Así que, hermano, si Dios ha hecho cambios en tu vida y te ha llevado al desierto de la soledad, de la escasez, de la enfermedad, de la crisis, de qué sé yo que estés viviendo, hermano, busca la zarza. No te quedes en el desierto llorando. No te quedes en el desierto pataleando. No te quedes en el desierto acusando a Dios, acusando a la gente. No, hermano, si tú has identificado que estás en el desierto, hermano, tienes que comenzar y decir: estoy en el desierto, y si estoy en el desierto, tengo que buscar, porque en algún momento la zarza va a alumbrar. Busca la zarza, porque, hermano amado, solamente por medio de un encuentro real con Dios vamos a poder encontrar nuestro llamado, nuestro propósito y la voluntad de Dios. Vuelvo y le repito: solamente por medio de un encuentro real con Dios vamos a poder encontrar nuestro llamado, nuestro propósito y su voluntad. Y escuche, quiero decirle eso para los que apuntan. Escuche esto, esta perla. Los cambios, escuche, los cambios pueden mejorar tu vida. Los cambios pueden mejorar tu vida, pero solo un encuentro con Dios puede transformar tu vida para siempre. Se la voy a repetir, hermano. Los cambios pueden transformar tu vida,
Pero solo un encuentro con Dios puede transformar tu vida para siempre. Los cambios en la vida de Moisés cambiaron su vida, pero el encuentro con Dios transformó su vida para siempre. Así que, mis amados, conclusión: la vida de Moisés nos enseña algo, hermanos, ya para concluir y orar. La vida de Moisés nos enseña, ¿sabe qué nos enseña? Que no basta solo con vivir cómodos. Hoy la iglesia del Señor vive en una comodidad. Estamos cómodos. Estamos cómodos. Oh, pastor, no me toque, pastor. No me toque, yo estoy cómodo acá. Agradezca, pastor, que voy los domingos y llevo la ofrenda a la iglesia. Estamos cómodos. En nuestra zona de confort estamos cómodos, como Moisés, en nuestros proyectos, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestra vida. Estamos cómodos acá. Pero ¿sabe qué nos enseña la vida de Moisés? Que no basta con vivir cómodos. No basta solamente con tener buenos planes. No basta solamente con adaptarnos al sistema del mundo. Dios nos está llamando a algo más grande, hermanos. ¿Sabe qué es eso más grande? A vivir en su voluntad. A vivir en su voluntad y a ser transformados por su presencia. Así como Moisés tuvo que dejar el palacio y pasar por el desierto para encontrarse con Dios, también nosotros, hermanos, en algún momento vamos a tener que salir de nuestra comodidad para buscar nuestra zarza ardiente, hermanos. Algún día, hermano, tendremos que salir de nuestra comodidad y buscar nuestra zarza ardiente. Hoy el Señor, amado y amada iglesia, hoy el Señor nos recuerda que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que solo en ella, en su voluntad, descubriremos nuestro verdadero propósito. Usted ha visto gente, hermano, y ha escuchado testimonios de gente que dice, con todas las cualidades y la economía del mundo, que dicen: yo buscaba mi propósito en esta tierra y le hacía por aquí, le hacía por allí, le hacía por este, le hacía por allá, y no había paz, no había tranquilidad, no había nada. Pero cuando me encontré con Dios, Él me mostró su propósito y yo comencé a andar en su propósito, y hoy siento paz, hoy siento gozo, porque solamente el propósito de Dios trae gozo a nuestra vida, hermano. Cumplir el propósito de Dios trae gozo, trae alegría, trae paz, trae bendición. Cierre sus ojos y oramos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, mi amado Dios, por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que todos nosotros quizás tenemos planes, proyectos, pero, Señor, realmente tú lo que quieres es que cumplamos tus propósitos eternos. Rey de los cielos, amado Dios, en esta mañana oramos y te damos gracias por tu palabra, mi Rey. Gracias porque realmente tus propósitos transforman nuestras vidas. Señor, no queremos vivir más cómodos en este mundo. Señor, no queremos seguir en nuestra zona de confort. Queremos realmente, Señor, tener cambios, pero no cambios cualquiera, Señor, porque los cambios
pueden mejorar nuestra vida. Lo que necesitamos es un encuentro contigo, porque un encuentro contigo realmente puede transformar para siempre nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque no basta solamente con vivir cómodos, con tener buenos planes, buenos proyectos. No basta solamente con estar adaptados a este sistema. Tú nos estás llamando a algo más grande, a algo más glorioso. Tú nos estás llamando a que dejemos el palacio y para que pasemos por el desierto para encontrarnos contigo. Necesitamos salir de nuestra comodidad. Y si no lo hacemos nosotros mismos, Señor, tú lo harás. Porque si tú tienes un propósito con nosotros, tú te vas a encargar de sacarnos de nuestra comodidad y de llevarnos al desierto para tener un encuentro con el Dios de la zarza, para tener un encuentro con el fuego de la zarza y para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida sea cambiada. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?